Buenos días, qué placer poder conectar una mañana más con ustedes en nuestras informaciones en salud, bienestar y eso que perseguimos, que es su calidad de vida. Gracias por el favor de su sintonía y hoy me encuentro en cabina acompañada de un experto en un tema que hace días que queríamos abordar, pero esperábamos por él y ese es el momento oportuno. Él es el licenciado Alejandro Mauricio, quien es psicólogo deportivo. Muy buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias, contento de poder estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de poder compartir información, un poco de nuestro conocimiento con todos ustedes. Muchísimas gracias. Si no podíamos entonces hablar de temas deportivos sin expertos en la materia. Por eso nos acompaña nuestra amiga de la casa, Norby Guerra, quien es periodista deportivo, para poder ponerles también en contexto en materia directa con esto. Así es, buenos días. Vamos a revisar por qué es tan importante que los atletas estén enfocaditos no solo en ganar. Norby, Mauricio, hay un tema, ¿verdad?, en el tapete. Hemos visto recientemente las declaraciones de Lewis Hamilton tras otra derrota, ¿verdad? Y ha preocupado sus declaraciones, que tal vez deberían buscarse otro corredor en ese sentido, otro piloto, pero también vemos a uno que nos duele a nosotros, que es Juan Soto. Esa presión mediática, y no solamente mediática, sino también a nivel de que fanáticos siguen quemando su t-shirt en plenas calles de Nueva York. Todo eso se puede reflejar a nivel emocional y mental. Así es, totalmente. Algo que vemos bastante es esa unión que no podemos dejar afuera de los deportistas. Algo que comentamos mucho desde la psicología del deporte es que primero que nada son personas. Después vienen siendo deportistas y todo lo que involucra. De tal manera que todos los aspectos que tengamos como individuos tenemos que tomarlos en cuenta, tratarlos, trabajarlos, procurarlos. Desde el aspecto mental, pues naturalmente hay una influencia grandísima. No solamente, repito, como individuos que son, ¿verdad? Porque todo deportista, todo jugador, pues es una persona, aunque parezca obvio, es importante recalcarlo, por eso lo menciono. Y posteriormente, entonces, todos aquellos elementos que se puedan presentar dentro del terreno de juego, como diríamos, o incluso relacionados, porque no siempre son de manera única en el terreno de juego. A manera de ejemplo, siempre me gusta poner esa gran influencia que tienen las familias relacionado con un deportista. Y un caso que se nos llega a presentar bastante es esa interacción cuando hay, por ejemplo, parejas. Vamos a suponer, la esposa le reclama mucho porque últimamente solo está pensando en su deporte, pero resulta que ese deporte es el trabajo y es lo que está llevando el dinero y es lo que mantiene un estilo de vida y es lo que se dedica. Todos. Exactamente. Entonces, naturalmente empieza a haber una dinámica que es importante. Al individuo, al deportista, le importa también su situación personal, familiar, y pues le va a ir afectando, incidiendo naturalmente en la parte del rendimiento. Entonces, el aspecto mental juega un papel sumamente clave. En la actualidad hemos visto muy buenos desarrollos, muy buenos avances en temas técnicos, tácticos, físicos, y nos hemos dado cuenta que está como muy a la par a raíz de que ha habido muy avance. Y la diferencia está siendo principalmente los aspectos mentales que está teniendo los individuos. Cómo le hace frente, qué herramientas tiene, cómo sabe identificarlos y utilizarlos. En fin, que realmente nos estamos dando cuenta como no solamente un aspecto de salud que tiene que ver en la parte mental, sino también en el rendimiento deportivo. Entender que es un aspecto integral y me encantó lo que él hablaba de las herramientas. Mire, a nosotros no nos preparan para el fracaso. Tú estás preparada para cuando te botan del trabajo. Usted está preparado para que se le presente un caso, que le ponga en juego la licencia. No nos preparan para eso. Entonces, en el deporte le exigimos que esté preparado, pero realmente siempre se les entrena para ganar, para ser el número uno. ¿Y qué pasa cuando ese porcentaje de ser el número uno no lo tienes? ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde justamente cada vez tiene que ser más importante. Así como hay un coach físico, así como tú tienes un chef para que te prepare la alimentación, tiene que haber y ser cada día más importante la presencia del psicólogo, si te sientes más cómodo con el psicólogo. Lo digo porque también hay coach deportivos que, digamos, están como más enfocados, que no son necesariamente psicólogos, pero que también ofrecen una herramienta. Lo importante es, creo yo, que entendamos que hay que hablar, señores. Y lo que ustedes decían de la familia es súper importante, porque si venimos de una familia en la cual la mayoría, voy a poner los latinos específicamente, sí, no estamos acostumbrados a hablar de nuestros problemas. Generalmente lo ponemos debajo de la alfombra. Y ese es el error que tenemos que atacar, porque eso lo llevamos a todos los aspectos de la vida. Lo llevamos a la casa, lo llevamos al trabajo, lo llevamos a la crianza de los hijos. Entonces, todo esto a mí me parece
Desgraciadamente, pues uno no quiere ver a su atleta derrumbarse en medio de una rueda de prensa, como le pasó el caso de Osaka, la tenista, que ella fue muy clara, luego quedó embarazada, pasó por la depresión postparto, regresó a las canchas recientemente otra vez, porque siempre se derrumba en la rueda de prensa. ¿Y por qué se derrumba en la rueda de prensa? Por la presión que ponemos nosotros los medios, pero esa presión forma parte de tu trabajo. Cuando yo decidí, por ejemplo, hacer periodismo deportivo, yo sabía que había gente que iba a estar de acuerdo, que me iba a criticar, que iba a decir, ella no sabe. El pelotero, el tenista, el futbolista sabe que le van a decir, ay, no, mira, este se fue y no está pendiente y peleó con la mujer y por eso es que no batea y tiene problemas con la mamá todo eso influye, porque, como decía el doctor, somos humanos y eso no se nos puede olvidar nunca. Yo pienso que así como no estamos preparados para el fracaso, también hay muchos que no están listos para afrontar esas propias mieles del éxito que llega a veces sin avisar de algún modo. O sea, estamos hablando de familias que vienen, ¿verdad?, de hogares extremadamente humildes y de repente se ven con firmas, por hablar de casos de nuestro contexto en béisbol. También enfrentarse a eso amerita herramientas a nivel psicológico, doctor. Es correcto. Yo le digo doctores de la salud mental a ustedes, así que no hay ya problema, saben. No hay problema, excelente, comprendemos perfectamente. Sí, la verdad algo que incide mucho y afecta, hemos visto sobre todo como mencionas, en el contexto local, es el típico deseo en República Dominicana y bueno, en muchos países del Caribe, de que pues están naciendo y le entregan la pelotita. En otros países, muchos de Latinoamérica también le entregan la pelota de fútbol. Que viene siendo el equivalente. La idea es pues sacar de pobreza muchas veces, ¿verdad?, a la familia, que tengan éxito y demás. Ahora bien, la parte de cómo van a tener estilos de vida, que es una parte básica en un deportista. O sea, la disciplina se dice muy fácil, pero realmente en el día a día es otro mundo, por decirlo de alguna forma. Si no están conscientes de lo que conlleva, porque hay mucho que dejar, hay mucho que elegir, pero si no están conscientes y realmente interiorizan y tienen por lo menos una idea de a qué van, el golpe es sumamente fuerte. Algo que se escucha bastante en el ámbito de, por ejemplo, de la pelota, es el típico aspecto de que, bueno, los han firmado, empiezan en categorías un tanto bajas, pero ya en Estados Unidos, y que no aguantan algo tan sencillo como la comida, por ser tan distinto. Es el típico, estoy cansado del cornflakes. Sí, sí, sí. Yo necesito mangú. ¿Y qué rico? Y que me traigan a mami porque ella es la que es verdad. También, ¿verdad? Y qué rico si lo vemos en un aspecto como cultural, ¿verdad? De que se identifica. Pero no es el momento necesariamente para que tú dejes todo por la borda, simplemente porque un día solamente estás limitado a un día quizás a comer eso. Y cuidado, porque tienes un nutricionista que lleva toda una programación súper estricta y más cuando vales tanto dinero para empezar. Entonces, si no hacemos conciencia de lo que supone en estilos de vida, el frío, el idioma, son barreras que impactan mucho y, como decimos en psicología, te van machacando. Las dinámicas culturales, que muchas veces son también bastante distintas, la disciplina de levantarte súper temprano, acostarte súper temprano, una hora determinada para gimnasio, una hora determinada para comer, 10 minutos para el celular y no más, por decir. O sea, hay una verdadera disciplina. Si no estamos conscientes desde antes que eso es lo que va a suceder, el shock es bastante fuerte. Entonces, lamentablemente, nos vemos muy carentes en esa parte porque no nos hemos prevenido. Algo que me gusta mucho es que acá en República Dominicana tenemos academias de todos los equipos deportivos y sé de varios academias acá directamente en República Dominicana que tienen un psicólogo especializado en deporte. Y ya, bueno, a nivel de Estados Unidos, la gran mayoría tiene también psicólogos especializados, psicólogos clínicos y todo también. Un grupo integral de manejo de la salud mental. Exactamente, un grupo gigantesco, muchas veces también dentro de la dinámica médica, como le llaman, en el que también pues está nutricionista, un médico, fisio y demás. Eso es un gran avance y buenísimo en ese sentido, porque precisamente en esos momentos donde el deportista pues es muy vulnerable al principio y que también lo puedas moldear y facilitar mucho el hecho de maximizarle la probabilidad de éxito, puedes tener las personas adecuadas. No es lo mismo, como uno que otro caso que nos ha tocado, que excelente que pueda venir un deportista,
con nosotros, sin embargo ya está avanzado. Entonces la forma de abordaje va a ser distinto a alguien con quien tú apenas estás comenzando y le estás desarrollando, no ha tenido necesariamente tantos enfrentamientos muy fuertes, por llamarlo de algún modo, y que más adelante, llegando a grandes ligas, mundiales, olimpiadas, lo que le corresponde es un deporte, ya tuvo herramientas y las va a utilizar a alguien que de repente es como de emergencia. Entonces, esos dos puntos de vista, digamos, son muy necesarios. Ambos están enfocados en la salud, lo cual pues aplaudimos naturalmente y marca mucho, pero muchísimo la diferencia entre cómo van a ser los resultados, entre también el otro tema que muchas veces no es el bonito, pero es el mayor porcentaje, como cuantísimos deportistas, la gran mayoría, repito, de los deportistas no llegan a los resultados máximos, que vienen siendo olimpiadas, mundiales, grandes ligas, pero sí se van a insertar en la sociedad. Entonces, si tenemos gente muy frustrada, digamos, por el aspecto deportivo, tenemos gente que no sabe lidiar con presiones, no sabe lidiar con una disciplina muy básica, ¿cómo lo estamos insertando a la sociedad? Si pueden tener estas herramientas, aún no hayan alcanzado ese máximo, son personas que van a tener muchísimo mejor desempeño a nivel social. Entonces también le estamos aportando positivamente. Harvey, para que ahí me responda con eso desde tu experiencia nacional e internacional y desde ese punto de vista que puedes tener amplio en todos los deportes y la parte atlética, ¿cómo entiendes que afecta esa presión mediática, esa presión familiar? Los fanáticos somos, señores, Dios mío. Duros. Pero duros yo quiero que un poquito más. Sí, mira, hay un tema de cómo manejar el cambio, que era lo que él decía. Todos no van a llegar, todos no van a ser las grandes ligas. Afortunadamente, Grandes Ligas entendió que para proteger su inversión tiene que empezar desde las ligas menores. Y por eso, desde que están aquí en la Dominican Summer League, tienen el acompañamiento psicológico. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se llegó a esto? Mira, después de casos en los que, por lo menos los de muy atrás, de antaño, yo no sé si ese caso fue conocido aquí en Dominicana, hubo un pelotero venezolano que pues él terminó suicidándose. Él tenía aproximadamente como 40, 50 años, es decir, no tenía ningún tipo de experiencia en esto de los temas psicológicos, el machismo. Toda su vida jugó pelota y pues terminó en eso. Y en casos más recientes tenemos a Jerry Durant, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el documental de Netflix, El Clubhouse, donde él dice que en su primer año de novato intentó atentar contra su vida. ¿Por qué ocurre esto? Porque usted no tiene herramientas para manejar el cambio. El cambio va desde el cambio en la alimentación, desde no tengo a mami, no tengo a papi, tengo frío, no sé pedir el inglés, que es otra de las cosas que también pasó, que afortunadamente ahora ya se trabaja con coach de idiomas para que tú no tengas que llegar y pasar un mes comiendo pizza, como que lo hemos escuchado de muchos peloteros, pero todo eso influye psicológicamente en ti. Encima, y vamos al caso de Juan Soto, esto no tiene que ver con que tú tengas un talento o no. A todos nos va a pegar la presión independientemente de... ¿Qué sucede? Él está en una ciudad como Nueva York, donde la prensa es la más incisiva de todas las grandes ligas. Entonces, yo siento que él pecó un poquito de inocente. Porque Soto no tiene precisamente 1 o 2 años en grandes ligas, como el caso de Jerry Durant, para decirme que tú no sabes lidiar con que te griten you suck, o que tú apestas, o que no sirves. O sea, tú tienes además... afortunadamente un bolsillo bien equipadito, pero no tienes la cultura, no tienes la educación de que hay que manejarse con psicólogos, de que hay que buscar las herramientas. Entonces, una vez que tú ves que tu trabajo se ve afectado, entonces ahí empiezas a buscar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde están las llamadas de alerta? Los Mets evidentemente tienen un cuerpo psicológico con el cual se trabaja, al igual que todos los equipos de grandes ligas, pero es opción del jugador si lo toma o no. Entonces, allí es donde tiene que empezar a cambiar la cultura deportiva de esto es necesario, señores. Y es necesario para que ustedes sean mejores, no solo como atletas, sino también como personas. Porque si usted está más tranquilo, más enfocado... Juan Soto todavía no se ha casado. ¿Tú te imaginas el día que se case? Suponte tú que deja a la esposa embarazada de gemelos. Esa gente no duerme y tiene que llegar al estadio. Pero qué suposición, o sea, esa imaginación. Vamos a decirle que uno, ¿no? Pero no, vamos, no, porque ella fue al caso extremo. Él hace todo lo, él tiene el contrato más grande, tiene que tener la familia, Al Horford. Para hacer de una vez como Al Horford. ¿Cómo haces para mediar con eso? ¿Entiendes? Entonces, es que así sea uno, igualito no vas a dormir, tengo para decirte. Pero
Es un cambio que podríamos decir, bueno, es mínimo, todos pasamos por ahí, todos nos reproducimos, sí, amigo, pero los horarios y las rutinas de un atleta son completamente diferentes a los horarios que podemos manejar nosotros. Bueno, los que trabajamos en deporte, desgraciadamente tenemos unos horarios parecidos, porque son las 12 de la noche y usted apenas está saliendo del estadio. Y usualmente ustedes a esa hora están arropaditos, dormiditos, disfrutando en su casita. El atleta tiene que llegar, cenar, termina acostándose 2 o 3 de la mañana, y si a las 3 de la mañana el niño no quiere dormir... Y hay que salir a entrenar. Ajá, Norby, entonces, Alejandro, vamos a esta pequeña pausa. Esto está demasiado interesante. Ya yo le estoy viendo la segunda parte de este programa. No se muevan de ahí. retírate. Aquí continuamos, esto es en vivo, señores. Este tema como que ha despertado, así como despiertan los deportes las pasiones, así estamos aquí. No, antes de irnos a la pausa hablaba de que Juan Soto ya hizo como una predicción de que va a tener gemelos y que cómo va. Bueno, mira, si tienes gemelos, ya ustedes saben, contáctame. No, pero... Para los numeritos. Exacto. No, pero en realidad lo que queríamos hablar era el tema del cambio, de cómo no el atleta tiene que prepararse y tiene que haber una cultura desde que tú estás jugando en semillita. Porque, ¿qué pasa? Yo pienso que los más difíciles, porque hablamos del público y no sé qué, pero ustedes han ido a un juego de categoría de niños chiquiticos, los semillitas, y han visto a los papás eso es otro tema, voceándole a esos niños que no tienen más de 7 años. Entonces, eso es complicado. Y tú estás viviendo eso y psicológicamente tú tienes que decir, no me puedo ponchar porque mi papá me va a regañar. Tengo que correr bien a primera porque el coach me va a decir tal cosa. Tú tienes 7 años. Entonces, ahí obviamente no es que manden al niño de 7 años al psicólogo. Es que usted como papá tenga herramientas para guiar a ese niño y le pueda explicar cómo lidiar con... Porque no todos los días el niño se va a ir de 4-4. Y para poder gestionar. Eso es otro tema, Alejandro. O sea, bastante amplio. Vamos a hacer un programa únicamente con salud deportiva en los niños y en los adolescentes. Excelente, porque claro. También entiendo que el propio mundo de redes sociales, fuera de la presión también de papá y mamá, eso es un tema aparte. También. Hablemos rápidamente de cuáles son esas señales, en base a todo lo que nos dijo Norby. Yo me voy a quedar con el tema de los gemelos de Juan Soto. Entonces, que dan como que alerta de que ese deportista necesita ayuda emocional y psicológica, porque Norby hacía la salvedad de que yo tengo que saber pedirla también. Sí, claro. En este caso, en cuanto a cómo están haciendo la pregunta, ¿verdad? Naturalmente ya son situaciones en las que principalmente pues ya se está viendo la necesidad imperiosa, por decirlo de alguna forma, de acudir a la psicología del deporte, la psicología especializada en este caso. No obstante, hacemos el hecho de recalcar la importancia de entrenar y empezar a practicar cuanto antes. Eso es importantísimo. Entonces, bien claro dejar esa parte. Ahora bien, algunos elementos en los que sí pudiéramos identificar que ya se está viendo súper necesario, urgente, desde algún punto de vista también, el acudir con un especialista en materia deportiva, en este caso, puede ser, por ejemplo, hay un clásico, que es el hecho de que el deportista ya no está disfrutando de la misma manera el deporte. Entonces, se pueden dar muchas situaciones, al final de cuentas, ese es como el resultado, pero muchas veces es por presión, muchas veces también es por la cercanía, incluso por situaciones familiares, que también se presentan bastante. Quizás no alcancé una meta determinada, entonces la forma en la que yo mismo me estoy evaluando en cuanto a resultados no va acorde con los resultados en sí, aunque suene redundante, pero no es lo mismo la percepción que yo estoy teniendo de que yo esperaba para X temporada a lo que estoy teniendo, que puede ser incluso muy bueno, pero tenía unas expectativas no necesariamente alineadas con mi situación actual, y ese desbalance causa muchos problemas. Entonces, esa puede ser otra razón muy necesaria. Presiones de este tipo mediáticos, patrocinadores. O sea, vamos a suponer, yo me quiero retirar en 5 años, tengo un contrato millonario, pero sujeto a rendimiento, de repente me lesioné. Y me reducen cuantiosamente la parte de los patrocinadores. Es mi trabajo. O sea, a quien le gusta que en su trabajo, no en el ámbito deportivo, pero porque te enfermaste, te reduzcan a 1/3 el salario. O sea, igual tú sigues teniendo gastos. Entonces, eso influye. Que tiene muchos millones. Gastan en millones también. Entonces, es equivalente. Eso es lo que muchas veces no entendemos también. Y que va a hacer posteriormente esa persona cuando se retire.
El retiro también es otro tema bastante importante que lamentablemente no se le presta la atención debida. Ya sea un retiro un tanto inminente por cuestión quizás de contrato, por cuestión de edades muchas veces, o un retiro forzado que principalmente es por lesiones. O sea, eso es desde un duelo, que en estos días estuvieron hablando de duelo también, entonces duelo llevado en esta temática deportiva, hasta también el mismo aspecto de qué voy a hacer después con mi vida. No hay necesariamente una continuación desde el alto rendimiento deportivo a otro aspecto. Genial cuando veo que hay deportistas que están estudiando, que empiezan a tener algún tipo de práctica, que lo pueden compaginar con su deporte y posteriormente se pueden insertar en el mundo laboral distinto al en el que estaban. Esa es una transición bastante buena. Entonces, estos son algunos indicios que nos pudieran decir, es urgente que asistas al especialista, que es un psicólogo en deporte, para que empieces a trabajar. Y antes de debutar con una crisis. Claro. Entonces, urgentes en esos momentos, y ya naturalmente nosotros como especializados podemos determinar si es algo que abarcamos directamente con nosotros o incluso remitimos con un clínico, que es otra parte también dentro de la psicología, pero dada tu situación, temporalmente puede ser que requieras de la ayuda de otro compañero. Y ya lo trabajamos si conviene a la par o culminan una parte de ese trabajo y luego van con nosotros. Pero eso es otro punto importante, que nosotros también podemos determinar en qué momento nos corresponde a nosotros o hacemos una en esa revisión. Primera consultoterapia. Tenemos un segmento que llamamos mitos y realidades, donde ustedes tienen que decir qué tan cierto o qué tan falso puede ser lo que normalmente o popularmente se va diciendo. El primer mito del día de hoy: si eres fuerte físicamente, automáticamente se supone que también vas a ser fuerte mentalmente. Para nada, para nada. Volvemos al tema cultural, de tu preparación, de tu crianza. Absolutamente no. Es más, pónganse a pensar, a ver, los peloteros más fuertes, y hagan este ejercicio, generalmente son los más llorones. Dense cuenta cuando el hombre gana, cuando el campeonato, cuando pierden, cómo manejan la frustración. Todo eso te habla de qué tan sensible eres o no. Y hay un tema aquí, señores, y esto tiene que ver con el machismo. Dejen de satanizar que los hombres expresen la frustración, la tristeza, la rabia, que llore porque el hijo nació, que llore porque se ganó el MVP. Porque le mencionaron su madre en pleno juego. Por favor. Ajá, porque imagínate tú, ese es otro caso. A nosotros, afortunadamente, creo yo, nunca nos ha pasado que hayamos perdido un familiar y que tengamos a alguien atrás voceándonos que saludos te manda, hablé con tu mamá ahora. O sea, imagínate tú el nivel también de la otra persona. El que grita también tiene cero trabajo mental y habla, sencillamente está dañadito. Claro. Vamos a estar de su carencia. Sí, porque tú puedes pensar, o sea, a mí no se me ocurre insultar a alguien con algo como eso, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tan afectado tienes que estar tú para que lo que a ti se te ocurra al momento de que el tipo no batea es decirle eso? O sea, de verdad. Pero peor son los comentarios que vemos en redes criticando sociales. Que llorara. Ajá. O sea, También. Sí. Por eso te digo, hay que dejar de satanizar, que la gente exprese sus emociones, específicamente los hombres, porque las mujeres tenemos un poquito más de licencia en cuanto a eso. Así que totalmente es un mito. ¿Y usted qué dice? Concuerdo. No necesariamente la fortaleza, en este caso físico, que tiene que ver en ese aspecto con la parte mental. Son distintos, se pueden trabajar, pero mito. El segundo mito, y tal vez este se avala en deportistas que ven así muy fuertes, el estilo LeBron James, que tal vez pocos cuadros hemos visto públicamente, ¿verdad? De que se ha quebrado. Al contrario, yo creo que el LeBron, en lo que muchos llaman arrogancia, tiene una coraza. Menciónale al hijo para que tú veas. Sí, no, y no le digan los números del hijo, ¿verdad? ¿Un buen deportista no se deprime? Mito en cuanto a que estamos ajenos, puede darse un momento. Importante también, popularmente muchas veces dicen como depresión a un aspecto de tristeza. Entonces, quiero hacer ese énfasis porque al final de cuentas también trabajamos con personas que no necesariamente están tan de lleno en la temática tan específica, tan técnica de la psicología, por decirlo así. Entonces, si lo vemos como aspecto de que se ponen tristes, pues totalmente. O sea, es una emoción y todo mundo en algún momento va a pasar por ello. Si lo hacemos por necesariamente ya un cuadro más clínico, pues no está ajeno a ello. Obviamente que con herramientas pudiera minimizar las probabilidades, pero no se está necesariamente ajeno a ello.
Es mito, pero también tiene que ver con el tema de que no sabemos ni siquiera denominar las emociones. O sea, es como que la única emoción válida que puede sentir el hombre es la rabia. O las mujeres también. No, solo permitimos que tú estés triste, alegre o molesto. Y no, y el psicólogo, pues, obviamente lo conoce mejor que yo. Hay un abanico de emociones, pero no sabemos colocarle nombre. Entonces, allí entra, todo es depresión, que tú estés triste, no, hoy estoy cansado y mira, de verdad, necesito, eso es que estás deprimido. No todo es depresión, o sea, hay una serie de elementos clínicos que obviamente él es el experto y sabrá identificar mejor, pero no todo es depresión. Aquí quiero hablar ahora en estos últimos minutos del rol del Estado. Hemos hablado, hemos visto en las noticias que ante otros casos pues se llama la atención del profesional de la salud mental y la necesidad que tenemos como país. Pero ¿cuántos niños están yendo a nuestras ligas en los barrios, en los campos, en sectores donde no llega esa ayuda, donde yo no puedo pagar a alguien que me acompañe? Esos son los que están llegando a grandes ligas. Quizás los que llegan a NBA tienen otras posibilidades, ¿verdad? Porque pasan todo un proceso todo un proceso de preparación. ¿Qué hacemos con esos que no tienen ese acceso? Buenísimo y súper importante, porque mencionábamos anteriormente también cómo la gran mayoría no llega a tener los resultados top que uno esperaría, ¿verdad? A destacarse en gran manera, pero sí al final de cuentas se van a insertar en la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos como individuos? Lamentablemente las políticas a nivel, digamos, públicas siguen siendo un tanto deficientes. Sigue habiendo mucha ambigüedad también en algunas cosas. Por poner algún ejemplo, la famosa ley del CODOPSI, como se conoce, ¿verdad? Del Colegio Dominicano de Psicólogos, tiene un poco de ambigüedad en cuanto a quiénes pueden ejercer algunas especialidades, y si bien hay algunas personas que lo interpretan como psicólogos que no necesariamente son clínicos, sino de otra especialidad dentro de la psicología, hay personas que lo interpretan como un profesional que no es de la psicología, hace una maestría y puede ejercer en eso. O sea, es como que yo, siendo, no sé, arquitecto, hago una maestría, de la forma que fuese, en operar, vamos a poner algo, y ya yo puedo irme a una clínica a operar personas, o no sé, irme a cualquier especialidad médica. No hace sentido. Empieza a haber esa ambigüedad. Es un poco desde el aspecto mental. Y políticas. También, ¿qué tanto es la cantidad de los psicólogos que somos, además especializados? Porque sí, al final de cuentas hacemos psicología y buenísimo que pueda haber un psicólogo. Pero si estamos en materia de deporte, pues excelente, y existe la especialidad, excelente y necesario también que haya los profesionales especializados. Entonces, es muy carente de los pocos que existimos con ambas cualidades, la profesionalidad y la especialidad. Pues tenemos bastante trabajo, gloria a Dios también, ¿verdad? Pero no podemos abarcar tanto. Y cosas un poquito positivas. Empieza a haber un poco más de conocimiento en el área, que es una parte básica, inicial y también necesaria, en el sentido de que en ocasiones también hasta los que son presidentes de federaciones, de asociaciones, de uniones, desconocen o creen que nada más es para afuera, como dicen por ahí que existe eso. Entonces, empezar a desarrollar esa parte de conocimiento es necesario, identificarlo. Sé recientemente de una propuesta de manera específica de la UAST para tener una maestría. No sé si se vaya a abrir, porque obviamente pues hay cupos y demás, pero ya es un gran avance que vaya a haber maestría a nivel local. Entonces también eso va ayudando a la parte política, digamos, en cuanto a desarrollo. Y bueno, naturalmente también hay todo un movimiento que tiene que ver con la parte olímpica, como le conocen, que influye mucho en la parte deportiva, que está teniendo demasiado impacto, demasiado énfasis en el trabajo mental, no solamente a grandes niveles, en grandes deportistas, sino en esa parte base o de desarrollo. Entonces, en todos estos aspectos, pues hay un aliento de esperanza, vamos a decirlo así. Tenemos mucho todavía que desarrollar, ajustar algunos aspectos de política para y vamos a tener impacto. Muchísimo que hablar también, ¿verdad? Sí, vamos a hacer sobre otro programa, todo. Norby. Nos queda un minuto. Vamos a pedirle Adelante. a producción ese mensaje final y que deje abierta nuestra siguiente oportunidad. Claro que sí. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes. Recuerden siempre que es importante la salud mental. Quiéranse un poquito, cuídense, documentense, así como utilice ChatGPT, utilice Google, lo que usted quiera, pero busque esas herramientas que le permitan tener calma. Si es meditar, pues medite, mientras llega para hablar con el psicólogo, pero no menosprecie la importancia de la salud mental. ¿Dónde lo encontramos? Claro que sí, sin barrera en internet, trabajamos de manera remota, pero también estamos de manera presencial acá en Santiago en Benestare, así que a la orden en cualquier forma o por las redes Ale Psicodeporte. Ya
ya ustedes saben, tenemos un compromiso con la segunda parte de este Claro programa, que sí. porque me gustaría también analizar los casos de éxitos como el de Messi, como el de Al Horford, por ejemplo. No todo es negativo en este mundo Así es. deportivo. Así que ya ustedes saben, a buscar ayudas, que también ayudas porque esto es integral y de esta manera pues ser mejores seres humanos ante todo. Feliz resto del día.